Lo que vas a escuchar no es un mito ni una leyenda, sino la historia de un libro real que nunca fue prohibido, pero sí enterrado en silencio. Bienvenido a El expediente enterrado, la primera parte de un viaje donde descubrirás por qué este texto incomodó tanto al sistema y cómo su mensaje sigue siendo capaz de cambiar tu forma de ver la realidad. Quédate hasta el final, porque las claves que fueron ocultadas hace más de un siglo hoy pueden ser tuyas. Comenzamos. No todos los libros que incomodan al poder terminan quemados en hogueras públicas ni incluidos en listas negras que se exhiben como trofeos de censura. Algunos corren una suerte más silenciosa y mucho más efectiva, la invisibilización. No se los prohíbe porque prohibir es dar notoriedad, sino que se los hunde en el olvido, se los imprime en tiradas pequeñas, se los rodea de títulos menores, se los deja languidecer en catálogos polvorientos, y así, con el tiempo, se los borra de la memoria colectiva sin necesidad de persecución abierta. Tal fue el destino de un libro publicado en 1918 bajo un nombre enigmático, Magus Incognito. El seudónimo ya era un mensaje, el mago oculto, el transmisor de claves que se esconde tras la máscara. Todo apunta a que el autor verdadero era William Walker Atkinson, prolífico escritor, editor de filosofía hermética y figura central de la difusión del ocultismo moderno en lengua inglesa. Atkinson había firmado decenas de obras bajo diferentes alias, desde Yogi Ramacharaka hasta Theron Q. Dumont, pero esta en particular se distingue porque no se limita a sugerir, sino que instruye, no se conforma con inspirar, sino que entrena. Mientras el Kybalion, atribuido a los tres iniciados, enunciaba principios universales con un tono filosófico, el texto de Magus Incognito asumía la forma de un manual operativo. Lo que parecía un ensayo era en realidad un conjunto de protocolos mentales, presentados con la sobriedad de quien escribe un reglamento técnico. Para entender su aparición, hay que situarse en el mundo de 1918. Europa acababa de salir de la Primera Guerra Mundial con imperios desmoronados, millones de muertos y un clima de devastación moral. A esa catástrofe se sumaba la pandemia de la llamada gripe española, que extendía el miedo y el duelo en todos los continentes. En ese escenario, las personas buscaban respuestas en cualquier lugar. Creció el espiritismo, florecieron los médiums que prometían contacto con los caídos en el frente, y se expandieron las sociedades secretas que ofrecían iniciación y consuelo. Al mismo tiempo, la psicología daba sus primeros pasos como disciplina con pretensiones científicas. Freud hablaba del inconsciente y de la represión. Jung exploraba los arquetipos. Le Bon describía la psicología de masas. Y sobre todo, nacía un arma nueva, la propaganda. En Estados Unidos, Edward Bernays empezaba a aplicar las teorías de Freud al marketing y a la persuasión colectiva. Y el Comité de Información Pública de George Creel había demostrado que se podía moldear la opinión pública a gran escala. La mente, por primera vez, se convertía en campo de batalla explícito de estados, corporaciones y religiones. Justo en ese punto aparece un libro, que no promete milagros externos ni consuelo espiritual, sino algo más directo, la mente, misma como tecnología natural. El texto de Magus Incognito organizaba sus enseñanzas en torno a una arquitectura clara, los 7 planos de la mente, el fuego silencioso como energía interior de transformación y la práctica del mentalismo,
aplicado como método para dirigir la realidad. La propuesta número era rezar, ni invocar, ni sacrificar, sino aprender a usar la propia atención y la propia imaginación como motores de cambio. Mientras grimorios antiguos recargaban páginas con símbolos, sellos y fórmulas rituales que parecían diseñados para mantener a los lectores en un estado de reverencia pasiva, este manual hablaba con un lenguaje más cercano al de la ingeniería. Invitaba a concebir la imaginación no como un juego, sino como un mecanismo. La repetición de palabras o imágenes no como superstición, sino como protocolo. La vibración emocional no como metáfora poética, sino como herramienta mensurable. En lugar de adornar, simplificaba. Y ese cambio de tono bastaba para volverlo incómodo. Porque un texto simbólico se acepta como literatura, pero un texto operativo da poder, y el poder distribuido es una amenaza. No hay que olvidar que 1918 fue también el año en que se cerró la primera gran experiencia de control de masas mediante técnicas psicológicas. La propaganda de guerra había demostrado que el individuo, expuesto a imágenes, consignas y repeticiones, podía cambiar de opinión y de conducta en cuestión de semanas. Esa lección no se perdió ni en los estados ni en las empresas. Desde entonces, controlar la atención colectiva se convirtió en prioridad. Y en ese momento, un libro que enseñaba al lector a tomar las riendas de su propia atención, a blindarse frente a la sugestión externa y a generar sus propias formas pensamiento, resultaba perturbador. No hacía falta que predicara revolución. Bastaba con que instruyera en autonomía, porque un individuo autónomo, capaz de dirigir, su mente se vuelve menos maleable, menos rentable y menos obediente. Atkinson nunca fue un agitador político, ni un conspirador religioso. Su estilo era sobrio, pedagógico, casi terapéutico. Pero al ofrecer herramientas prácticas, minaba la lógica de dependencia que sostiene a cualquier poder intermedio. La Iglesia se fundamenta en la necesidad de mediación espiritual, la academia en la mediación del conocimiento experto, la política en la mediación del poder de decisión. Un texto que enseña a operar la propia mente elimina la mediación, convierte al individuo en operador directo, y ese gesto, aunque no se presente como desafío, lo es en esencia. Es una forma de democratizar el acceso a una llave que normalmente se reparte a cuentagotas. Aquí es donde entra en juego la estrategia del silencio. No hubo hogueras, ni juicios, ni listas negras para Magus Incognito. No hacía falta. Bastaba con no reeditarlo en grandes tirajes, con no reseñarlo en las bibliografías académicas, con dejarlo en manos de imprentas marginales y coleccionistas discretos. Así opera la censura pasiva. No sé, destruye, se ahoga. Un libro que nadie prohíbe pero que nadie difunde acaba enterrado, bajo capas de indiferencia. Y ese entierro es más eficaz que la prohibición, porque evita el aura de lo prohibido y la curiosidad que despierta. Solo unos pocos investigadores o iniciados que sabían qué buscar lograron acceder a él. Para el resto, simplemente no. Existía. La paradoja es que el libro no pretendía ser clandestino. Su autor lo concibió como un manual abierto, accesible a cualquier lector con disciplina y paciencia. No ofrecía recetas mágicas, sino entrenamiento. Explicaba cómo entrar en estados de concentración profunda, cómo fijar imágenes con nitidez emocional, cómo repetir símbolos hasta que adquirieran fuerza autónoma. Incluso desarrollaba la idea de la forma pensamiento, entidades psíquicas generadas por la atención sostenida que influyen tanto en la percepción individual
como en el entorno social. En lenguaje moderno, podríamos llamarlo un modelo de priming, de sesgo cognitivo inducido, de programación neurolingüística. El núcleo es el mismo, lo que sostienes en tu mente afecta tu conducta, tu emoción y tu entorno. La diferencia es que aquí no se presenta como filosofía ni como religión, sino como tecnología. Y es en ese punto donde su invisibilización cobra pleno sentido. Porque un saber que sé queda en el plano de la metáfora es tolerable, entretiene, decora, inspira, pero un saber que instruye en la práctica, que da protocolos replicables, que convierte la fe en método, sé, vuelve subversivo. Por eso no encontramos este título en manuales de historia de la filosofía, ni en compendios de literatura esotérica, ni en programas académicos. Su destino fue quedar relegado a ediciones de coleccionistas, citado de manera lateral en catálogos de ocultismo, escondido en estanterías de librerías de viejo. Y sin embargo, sobrevivió. Porque los textos que ofrecen herramientas, aunque sean enterrados, encuentran siempre caminos para resurgir. La primera conclusión de este recorrido es clara. La mente, concebida como tecnología, desafía a cualquier sistema basado en la obediencia. El libro de Magus Incognito no pedía creer en dogmas, sino entrenar funciones. No invitaba a rezar, sino a practicar. No proponía adorar, sino experimentar. En ese cambio de lógica reside su incomodidad. Y en ese cambio de lógica reside también su vigencia. Porque en un mundo donde la atención es el recurso más codiciado, un manual que enseña a tomar el control de la propia atención es, sin exagerar, un arma de liberación. Por eso se enterró en silencio. Por eso se ha mantenido a lo margen. Y por eso mismo, redescubrirlo hoy tiene un valor particular. La primera parte de este viaje nos deja entonces con una pregunta inevitable. Si este libro fue invisibilizado no por falta de valor, sino precisamente por su potencia, ¿qué contiene en su interior? ¿Qué protocolos propone? ¿Qué métodos enseña? ¿Qué experiencias ofrece? Esa será la tarea de la siguiente parte: abrir el manual operativo y recorrer paso a paso las claves de un texto que quiso ser borrado, pero que aún respira. Parte 2. El manual operativo. El núcleo de la propuesta se articula en torno a una tríada que el autor no formula con S. Nombre, pero que atraviesa todo el texto. Vibración, visualización y repetición simbólica. Son los tres ejes mediante los cuales se pretende modificar la percepción, influir en la conducta y, en consecuencia, alterar la realidad. Vibración alude al estado interno, a la energía emocional que se moviliza con la respiración, la concentración y la coherencia entre mente y cuerpo. Visualización se refiere al poder de la imagen mental nítida, cargada de emoción, que actúa como molde para la experiencia, y repetición simbólica significa la instalación de patrones a través de frases, gestos, horarios y pequeños rituales cotidianos, que convierten lo extraordinario en hábito. El libro invita primero a trabajar con la vibración. No se trata de un concepto místico, sino de un reconocimiento de que los estados emocionales condicionan todo lo que percibimos y hacemos. Si la mente es un instrumento, su afinación depende de la vibración en la que se sostiene. Atkinson propone ejercicios de respiración consciente, de concentración rítmica y de observación de sensaciones internas para inducir estados de calma, fuerza o apertura. Según la necesidad, lo que hoy llamaríamos coherencia cardíaca, meditación atencional o
Regulación del sistema nervioso autónomo. Él lo enseñaba con un lenguaje sencillo, invitando al lector a comprobar por sí mismo que la emoción modulada crea condiciones favorables para cualquier acto de voluntad. La segunda clave es la visualización. No basta con pensar en abstracto ni con formular deseos vagos. La mente necesita moldes concretos, imágenes nítidas, escenas cargadas de emoción. El libro insiste en que la visualización no debe ser una ensoñación pasajera, sino un ejercicio estructurado. Mantener la escena con todos los detalles posibles, sostenerla el tiempo suficiente, dotarla de la carga emocional adecuada. La nitidez, la duración y la implicación emocional son los criterios que convierten una simple fantasía en una forma pensamiento operativa. El lector contemporáneo reconocerá aquí paralelos con la psicología cognitiva, con los estudios sobre priming y con las técnicas de programación neurolingüística que se popularizarían décadas más tarde. Pero lo importante es que ya en 1918 se planteaba la visualización no como metáfora espiritual, sino como herramienta. Práctica. El tercer eje es la repetición simbólica. La mente, señala el autor, no se transforma por impactos aislados, sino por constancia. El hábito es la verdadera llave de la transformación. Por eso propone frases código que deben repetirse a horas específicas, gestos que se asocian a determinados estados internos y pequeños rituales que anclan la intención en la vida diaria. No se trata de superstición, sino de aprovechar la plasticidad de la mente para que lo repetido se vuelva automático. En el fondo, es un manual de programación de hábitos, solo que expresado con el lenguaje de la época. A partir de esta tríada, el libro introduce un concepto que lo vuelve especialmente sugestivo: las formas pensamiento. Se describe como una idea sostenida con suficiente energía, y repetición adquiere consistencia propia, como si se convirtiera en un campo que influye no solo en la percepción del individuo, sino en la interacción con otros. Atkinson habla de imágenes que, una vez creadas, siguen actuando en segundo plano, atrayendo circunstancias, modulando encuentros, generando una especie de magnetismo silencioso. Hoy podríamos traducirlo como la manera en que las creencias condicionan las decisiones, cómo los sesgos cognitivos estructuran la experiencia o cómo el priming prepara respuestas automáticas. La terminología moderna cambia, pero la intuición es la misma. Lo que sostienes en tu mente no se queda en tu mente, permea tu conducta y tu entorno. En este punto, el manual se adentra en un terreno polémico: la influencia interpersonal. Habla de la posibilidad de proyectar formas pensamiento hacia otros, de sugerir estados sin necesidad de palabras, de inducir emociones mediante la mera presencia. Lo llama él vínculo silencioso. Este pasaje es el que más sospechas pudo haber levantado en su tiempo, porque abre la puerta a la manipulación. Si se admite que la mente puede influir directamente en otra, entonces se reconoce la posibilidad de control no verbal. El autor lo presenta como capacidad natural, pero advierte sobre sus riesgos. Sugiere que lo mismo que puede usarse para guiar y ayudar, puede también emplearse para dominar o agotar. Por eso insiste en la necesidad de higiene cognitiva, de blindaje atencional y de ética en el uso. La propuesta es clara. No basta con aprender a influir, hay que aprender a protegerse y a establecer límites. El manual, lejos de quedarse en teorías, propone retos prácticos. Uno de los más interesantes es el reto de 7 días. Durante una semana, el lector debe aplicar de manera sistemática los protocolos básicos: respiración consciente varias veces al día, visualización,
de una escena clara durante al menos 10 minutos, repetición de frases código en 3, horarios fijos y registro diario del estado de ánimo, del sueño y de las decisiones tomadas. El objetivo no es creer en nada, sino comprobar cambios observables. El autor insiste en que la fe no es necesaria, basta con la práctica y con el registro. Este enfoque lo acerca, sorprendentemente, a un método científico rudimentario, donde la observación y la repetición sustituyen a la aceptación ciega. La clave, en definitiva, es que todo el libro apunta a convertir al lector en operador. Autónomo. No se necesita templo, no se necesita maestro, no se necesita pertenencia a una orden. Se necesita disciplina, constancia y atención. Eso, en 1918, equivalía a una revolución silenciosa, mientras el mundo se recuperaba de una guerra y los estados aprendían a manipular emociones colectivas. Un texto sugería que cualquier persona podía aprender a dirigir las suyas propias, a blindarse contra la sugestión externa y a generar realidades internas con capacidad de irradiación. Resulta comprensible que semejante propuesta no se promocionara, porque si se acepta que la mente funciona como tecnología replicable, entonces la educación, la religión, la publicidad y la política pierden su monopolio. La religión deja de ser guardiana exclusiva de técnicas espirituales. La publicidad pierde eficacia frente a una población que conoce los mecanismos de sugestión. La política se debilita frente a ciudadanos menos impresionables. La academia pierde el privilegio de interpretar en nombre de los demás. El manual no era un manifiesto contra nada de eso, pero su sola existencia abría una grieta en esas estructuras. El lector moderno puede ver en estas páginas resonancias con todo lo que vendría. Después, el auge de la autoayuda, la popularización de la meditación, la psicología positiva, las neurociencias aplicadas al coaching, incluso las técnicas de manipulación publicitaria. Pero la diferencia fundamental es que este libro no fragmentaba el conocimiento, no vendía motivación sin método, ni espiritualidad sin práctica, ni ciencia sin ética. Proponía un sistema completo, integral, donde la mente se concibe como herramienta, se entrena como instrumento y se protege como territorio. Ese es el verdadero corazón operativo de la obra. Quien la lea hoy puede sentir que está ante un texto adelantado a su tiempo, porque plantea con crudeza lo que la neurociencia confirmaría décadas más tarde: la plasticidad cerebral, el poder de la atención sostenida, la importancia de la emoción en la consolidación de recuerdos, la capacidad de los hábitos repetidos para reconfigurar conductas. La diferencia es que lo formula en lenguaje accesible y sin necesidad de aparatos. No hace falta laboratorio, basta con la mente dispuesta. De esta manera, el manual nos deja una enseñanza que atraviesa los siglos. La mente es tanto escenario como herramienta, tanto territorio como arma, quien aprende a reconocer sus vibraciones, a moldear sus imágenes y a repetir sus símbolos, adquiere un poder que trasciende la mera contemplación. Ese poder puede usarse para el crecimiento personal, para la influencia interpersonal o para la manipulación colectiva. Y esa ambivalencia es lo que explica tanto el atractivo como el peligro del texto. En el fondo, todo se reduce a una pregunta que el autor no formula de manera explícita, pero que late en cada página. ¿Qué vas a hacer con tu mente? ¿La dejarás a merced de las sugestiones externas o la entrenarás como instrumento consciente? La elección es personal, pero las consecuencias son sociales, porque una comunidad de individuos capaces de dirigir su atención y de blindarse contra la manipulación se convierte en una comunidad menos gobernable, menos controlable, más difícil de conducir desde arriba. Y
Eso, ayer como hoy, es lo que más teme cualquier sistema de poder. Con este recorrido llegamos al cierre de la segunda parte. Hemos visto cómo el libro no se limitaba a reflexionar sobre principios abstractos, sino que ofrecía un manual de operación mental, vibración, visualización, repetición, creación de formas, pensamiento, influencia, silenciosa y protocolos de práctica. Todo ello no como teoría, sino como ejercicio cotidiano. En la siguiente parte, exploraremos lo que ocurrió después: el silenciamiento, la reapropiación de estas ideas por parte de sistemas de propaganda, de marketing y de proyectos militares, y la manera en que este conocimiento fue troceado y vendido bajo otros nombres, siempre fragmentado, siempre domesticado. Porque si el manual original ofrecía la llave completa, el sistema prefirió repartir copias incompletas. La tercera parte será, pues, la historia de esa guerra de frecuencias. Parte 3. La guerra de frecuencias. La historia de este libro no termina en sus páginas ni en las prácticas que propone, sino en lo que ocurrió después, su silenciamiento, su reapropiación fragmentada y la batalla soterrada que aún se libra en torno a lo que podemos o no hacer con la mente. Si en la primera parte vimos por qué se enterró y en la segunda cómo funcionaba como manual operativo, ahora corresponde mirar su legado en el tiempo, un legado que no desapareció, sino que cambió de forma. La mente, concebida como tecnología, se convirtió en terreno de disputa, en campo de batalla. Y la guerra no se libra con espadas ni cañones, sino con símbolos, imágenes, repeticiones y vibraciones. Una guerra de frecuencias. Tras su publicación en 1918, el texto de Magus Incognito fue difuminado en la periferia editorial. Pero las ideas que contenía no murieron. Al contrario, fueron recicladas, troceadas y reapropiadas por otros sistemas con objetivos muy distintos a los de la autonomía individual. Las nociones de vibración emocional, de visualización, de repetición simbólica y de formas pensamiento encontraron eco en la naciente psicología conductista y en la industria de la propaganda. Edward Bernays, sobrino de Freud y pionero de las relaciones públicas, descubrió que las masas no responden a argumentos racionales, sino a imágenes, cargadas de emoción, a consignas repetidas, a la creación de asociaciones simbólicas. Que en el libro se presentaba como protocolo de emancipación personal, en manos de gobiernos y empresas, se convirtió en herramienta de condicionamiento colectivo. La idea de que la mente puede programarse fue asumida, pero no para liberar, sino para controlar. Durante la Guerra Fría, este proceso se intensificó. Estados Unidos y la Unión Soviética invirtieron enormes recursos en programas de investigación sobre percepción remota, control mental, sugestión subliminal y manipulación psicológica. Se exploraron técnicas de hipnosis, drogas psicodélicas y métodos de sugestión no verbal. Algunos de esos proyectos, como MK-Ultra, quedaron registrados en documentos desclasificados, mostrando hasta qué punto el poder entendía la mente como un campo estratégico. La guerra de las frecuencias no era metáfora. Se investigaba cómo usar ondas, imágenes, repeticiones y estados alterados para influir en la percepción y en la conducta de poblaciones enteras. El eco del manual de 1918 estaba allí, aunque jamás se lo citara. Pero no todo ocurrió en los laboratorios militares. La industria de la publicidad, especialmente a partir de los años 50, adoptó con entusiasmo los principios de repetición simbólica y visualización. Los anuncios no apelaban a la lógica, sino a emociones primarias. No vendían productos, sino formas pensamiento.
la felicidad ligada a una marca. De refresco, la virilidad asociada a un automóvil, la seguridad proyectada en un electrodoméstico. Las técnicas descritas en aquel libro fueron reproducidas de manera inconsciente por millones de consumidores que repitieron eslogans, visualizaron escenas de éxito y vibraron con músicas diseñadas para inducir estados. Lo que en el manual era entrenamiento consciente se convirtió en condicionamiento inconsciente. La llave completa que combinaba autonomía, ética y práctica fue reemplazada por copias incompletas que solo buscaban orientar la atención hacia el consumo. También en el ámbito de la autoayuda se produjo un fenómeno curioso. A lo largo del siglo XX proliferaron libros y cursos que retomaban fragmentos de la propuesta original. Algunos insistían en la visualización, otros en la repetición de frases, otros en la vibración emocional. Positiva, pero casi siempre se presentaban de manera parcial, aislada y sin el marco ético que proponía Atkinson. Se enseñaba a visualizar el éxito económico, pero no a blindar la mente frente a la manipulación externa. Se recomendaban afirmaciones diarias, pero sin explicar cómo medir su efecto real. Se promovía el entusiasmo emocional, pero sin advertir de la importancia de la higiene cognitiva. Así, el sistema toleraba y promovía estas versiones reducidas porque eran inocuas. Mantenían a la gente ocupada, entretenida, esperanzada, pero sin dotarla de herramientas completas de autonomía. Era la domesticación de un conocimiento peligroso. En paralelo, la ciencia moderna fue confirmando de manera fragmentaria intuiciones que ya estaban en aquel manual. La neuroplasticidad demostró que el cerebro cambia con la repetición. La psicología cognitiva mostró cómo la atención dirige la percepción y la conducta. La psicología social probó que la sugestión grupal puede inducir cambios de comportamiento. Y los estudios sobre mindfulness comprobaron que la regulación de la respiración y de la emoción mejora la salud y la claridad mental. Cada fragmento validaba una pieza de la tríada: vibración, visualización, repetición, pero siempre presentado de manera neutral, desprovisto de la carga emancipadora original. El sistema podía aceptar mindfulness como técnica de productividad en empresas, pero no como herramienta de autonomía ciudadana. Podía aceptar visualización como técnica para atletas, pero no como llave de independencia frente a la propaganda. Podía aceptar repetición de hábitos como estrategia clínica, pero no como blindaje frente a la manipulación masiva. Lo que sé fragmentaba no era solo el conocimiento, sino también su propósito. Y aquí aparece el núcleo de esta guerra de frecuencias. No se trata de negar el poder de la mente, sino de controlarlo mediante su fragmentación. Se permite la difusión de piezas, sueltas porque así pierden fuerza. Se entierra el manual completo porque en su totalidad podría dar autonomía. Esa es la diferencia entre la versión silenciada de Magus Incognito y las versiones toleradas por el sistema. La primera proponía autonomía antes que dominación, progreso observable antes que creencia, comunidad de práctica antes que dependencia de gurús. Las segundas proponen consumo, fe acrítica y fragmentos aislados. Ante esta situación, cabe preguntarse qué podemos hacer hoy. El autor nos dejó más allá de los métodos una actitud: observar, registrar, practicar y verificar. Esa es la base de un uso responsable del conocimiento mental. No se trata de creer ciegamente, ni de entregarse a la fascinación simbólica, ni de utilizar las técnicas para manipular a otros. Se trata de recuperar la llave completa con 3 principios rectores. El primero, autonomía antes que dominación. Lo importante no es controlar a otros,
sino aprender a gobernar la propia. Mente. El segundo, progreso observable antes que creencia. No basta con repetir frases o imaginar escenas. Hay que registrar efectos, medir cambios, comprobar resultados. El tercero, comunidad de práctica antes que aislamiento. El poder de estas técnicas crece. Cuando se comparten experiencias, se comparan resultados y se corrigen errores en grupo. Con estos tres principios, el libro enterrado de 1918 recobra sentido en el presente. Number, como reliquia de ocultismo, ni como curiosidad bibliográfica, sino como recordatorio de que la mente es una herramienta demasiado poderosa para dejarla en manos ajenas. Si no, entrenamos nuestra atención, otros la entrenarán por nosotros. Si no dirigimos nuestras imágenes internas, otros las dirigirán con publicidad y propaganda. Si no repetimos símbolos que nos fortalezcan, otros implantarán símbolos que nos esclavicen. Esa es la verdadera guerra de frecuencias. No la lucha entre ejércitos visibles, sino la batalla silenciosa por el control del campo invisible de la mente. El final de este recorrido nos devuelve a la paradoja inicial. Un libro que no fue prohibido, pero sí enterrado, que no fue atacado, pero sí silenciado, resulta ser más peligroso que muchos de los que ardieron en hogueras, porque lo que ofrece no es dogma, sino método. Y un método, aplicado con constancia, transforma más que cualquier doctrina. Por eso, incomodaba en 1918, y por eso incomoda todavía hoy. Su mensaje sigue siendo actual. La mente es tecnología natural, y la verdadera pregunta no es qué puedes creer con ella, sino ¿qué puedes hacer con ella? Ese es el secreto que nunca quisieron que estuviera en manos de todos. ¿Has visto cómo un libro enterrado en silencio escondía un manual para usar tu mente como una tecnología natural? La pregunta ya no es ¿qué hicieron con ese conocimiento?, sino ¿qué vas a hacer tú con él? Si quieres seguir explorando secretos que nunca aparecen en los manuales oficiales, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje. Porque la verdadera guerra de frecuencias se libra dentro de tu atención, y la próxima clave puede cambiar tu forma de ver el mundo.